Y yo recuerdo que llegamos a este razonamiento, senador Camilo, el derecho que tiene nuestra sociedad colombiana de alcanzar niveles de seguridad, por ejemplo el homicidio, comparables con los de los países más avanzados, es un derecho que no nos pueden esquilmar. Esta sociedad tiene derecho a soñar, tiene derecho a pensar en grande, tiene derecho a plantearse metas ambiciosas. Yo lo que les digo a los comandantes es, tenemos que llegar a esa meta. Eso no es discutible, eso no se negocia. Discutamos y negociemos en cuánto tiempo llegamos, en cuánto tiempo lo logramos. ¿Lo logramos en 100 años? ¿En 80? ¿En 50? ¿En 30? Pero no nos digan, no le demos a Colombia la señal de que esta sociedad ha renunciado al derecho, al sueño de alcanzar niveles de seguridad en materia de homicidio comparables con los países más avanzados. ¿Saben a qué conclusión llegamos? A la conclusión de que vamos a alcanzar ese sueño en el año 2025, o sea, en los próximos 15 años. Y por supuesto, cuando ya se plantea esa meta concreta, todo lo que usted tiene que hacer es poner unas metas volantes en cada cuatrenio para ir avanzando hacia esa meta. Y de esa manera, el gobierno del presidente Santos, que recibió una tasa de homicidios por 100.000 habitantes de 34, se propuso entregarle a los colombianos una tasa de homicidios por 100.000 habitantes en el año 2014 de 24. No estamos poniendo eso simplemente en términos absolutos, de reducción de homicidios, lo estamos poniendo en términos relativos de tasa, que es mucho más desafiante, porque no nos resignamos a que porque aumenta la población, y la población colombiana está aumentando año tras año, ¿vamos a aceptar que aumente el homicidio? No, tenemos que lograr reducciones sustanciales en el homicidio en Colombia. ¿Sabe qué estamos logrando este año? Estamos cumpliendo la meta. Para bajar de 34 a 24 por 100.000 habitantes en esos 4 años, cada año hay que bajar 2,5%. Es lo que estamos bajando este año. Entonces, yo quiero reivindicar ese ejercicio de liderazgo y las consecuencias que estamos viendo en el terreno como un logro, no del ministro, no del gobierno, de toda la sociedad. Porque en esto tienen que ver mucho alcaldes y gobernadores y líderes gremiales y de opinión comprometidos municipio por municipio en las zonas donde estamos logrando mejores resultados en esta materia. Entonces yo podría compartir otras cifras. Las víctimas de homicidios colectivos pasaron de 192 a 177 del último año del gobierno anterior al primer año del gobierno del presidente Santos, una reducción del 7,8%. Las víctimas de secuestro extorsivo, de 187 a 185, 2 casos menos. Esto lo que muestra es que ahí tenemos, en el secuestro extorsivo, tenemos uno de los desafíos más importantes que está asumiendo el gobierno. Actos de terrorismo, incluyendo desactivaciones, pasamos de 480 en el último año del gobierno del presidente Uribe a 470, una reducción de 10 casos. Acciones subversivas, pasamos de 166 a 117, una reducción de 49 casos. Lesiones comunes, pasamos de 55.052 a 50.382, una reducción de 4.670 casos, 8,5% menos. Hurto común, pasamos de 92.526 casos a 88.791, una reducción de 3.735 casos, menos 4%. Hurto de vehículos, pasamos de 21.962 a 21.460, una reducción de 502 casos, 2,3% menos. Hurto de entidades financieras, de 79 a 77 casos. Piratería terrestre, 509 a 372 casos, una reducción de 137 casos, 26,9% menos. Uno podría irse de delito en delito, senadores, y encontrar que el agregado de criminalidad en el país ha tenido en el primer año del gobierno del presidente Santos una evolución que mantiene las tendencias positivas de los últimos años, con un acelerón muy fuerte en el tema del homicidio, que vale la pena resaltar. Ahora, este es un resultado promedio, y este resultado es la consecuencia de regiones del país donde hemos tenido avances gigantescos, avances muy importantes, que pocos tienden a registrar. Y es la combinación también de algunas regiones del país donde estamos teniendo una confrontación muy aguda, muy intensa, incluso tendencias negativas,
que todo el mundo tiende a ponerle el foco sobre ellos, nosotros también. Y yo no quiero en eso ni culpar a la opinión, ni culpar a los medios de comunicación, porque también nosotros hacemos lo mismo. También yo, al interior del ejercicio de seguimiento frente a las fuerzas militares y de policía, yo no saco el cuadrito y les muestro lo verde, sino que saco el cuadrito y les muestro lo rojo, para decir qué está pasando en Medellín, como lo hicimos a comienzo del año del gobierno en el mes de agosto pasado. Teníamos una situación desbordada, pues fuimos, reaccionamos con todas las fuerzas vivas, y hoy estamos cosechando una reducción de más de 200 homicidios allí en Medellín, cuando teníamos hasta agosto, septiembre, una situación desbordada de homicidios. ¿Qué está pasando en Córdoba? Donde tuvimos una situación muy difícil, que la enfrentamos desde el mes de agosto del año pasado, sin muchos éxitos en las cifras, hasta cuando empezó el Plan Troya. Cuando empezó el Plan Troya, empezó ya no solamente a cambiar la intensidad de la gestión y de las operaciones, sino también a cambiar los resultados. Hay una reducción de más de 44 homicidios en el solo departamento de Córdoba y de más de 100 en toda el área general de Troya, que incluye algunas partes de Sucre y del departamento de Antioquia. Y así, el desafío que hemos asumido en Cali, donde todavía no tenemos cifras que nos pongan semáforo en verde, todavía estamos allí enfrentando un gran desafío, fundamentalmente una delincuencia asociada con narcotráfico y con bandas criminales. Por eso el Valle del Cauca hoy está comprendido en Troya Pacífico, o en la parte oriental de ese departamento, pero también hemos ordenado que los municipios del norte del Valle del Cauca, junto a los municipios del sur del Chocó, hagan parte de Troya 3, de Troya del sur del Chocó, para hacer allí un ejercicio también de concentración de inteligencia, concentración de recursos frente al descaro criminal, a la arrogancia, al cinismo de bandas criminales en esa región del Pacífico colombiano. Entonces, lo que quiero mandar como un mensaje específico en esta materia es que el gobierno reconoce los problemas donde se están presentando, los que hemos tenido en el Catatumbo, en el norte de Santander, en Arauca, los que tenemos en la zona tradicional de enfrentamiento contra el corazón de las FARC, en la zona de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, allí entre Caquetá y el Meta, y por supuesto, el desafío muy importante que tenemos en el suroccidente del país, no solamente frente a bandas criminales, sino también frente a las FARC, en Nariño y Cauca. Y estamos enfrentándonos con decisiones, con incremento de pie de fuerza, en condiciones muy, muy difíciles, honorables senadores, en condiciones en donde no tenemos un aval para aumentar nuestro pie de fuerza militar, no lo tenemos. El país tomó la decisión hace meses, tal vez hace años, de parar el crecimiento del pie de fuerza militar. Y hoy, en varias regiones neurálgicas del país, más del 80% de nuestros recursos en fuerzas militares los tenemos amarrados a cuidar infraestructura petrolera, infraestructura minero-energética, y es una obligación que tenemos que cumplir, y muy pocos recursos en operaciones ofensivas, porque hay esa limitación, pero estamos cumpliendo con el deber en medio de esas circunstancias de limitación que no nos permiten crecer el pie de fuerza. El contexto general del país en los últimos años ha sido el de un boom de crecimiento económico, de lo que llamaríamos la locomotora de crecimiento económico, como consecuencia de la mejoría en materia de seguridad. Para dar solamente una cifra, el país pasó hace pocos años de tener 8 millones de hectáreas en zonas de exploración petrolera a tener 38 millones de hectáreas en zonas de exploración petrolera, a cuadruplicar esas hectáreas con posibilidades de exploración petrolera, con licenciatarios y concesionarios con contratos debajo del brazo, con obligaciones impuestas por la ANH que tienen que ir a explorar, tienen que ir a hacer sísmica en 100 o 200 sitios simultáneamente, generalmente en zonas de orden público y con la misma fuerza pública, con la misma fuerza militar. Cada licenciatario de esos, cada concesionario de esos, senador Romero, llega donde nuestra fuerza militar a decir: aquí tengo este contrato, ¿quién me va a prestar la protección? Y nosotros hacemos todo lo posible y lo imposible, y más allá de lo posible, para garantizar con nuevos batallones energéticos viales, con nuevo despliegue de las fuerzas, de las mismas fuerzas, en un territorio mucho más grande, que se le pueda brindar protección a esas locomotoras de la minería, de los hidrocarburos en el país. Pero lo mismo está ocurriendo en materia vial. El viernes pasado le presentamos al país el nuevo esfuerzo que hemos dispuesto en coordinación con nuestras fuerzas militares y de policía para cuidar la movilidad de nuestros compatriotas en las vías del país. Senador Romero, el plan que teníamos desde el gobierno anterior le brindaba una cobertura especial de vigilancia, de protección a 7.900 kilómetros de vías.
fundamentalmente vías primarias, 97 tramos. Estamos pasando a cubrir 13.000 kilómetros de vías.